siempre te contamos que estamos constantemente en búsquedas de nuevas alternativas. Por eso este ensayo que estamos haciendo acá, ¿no? Donde tenemos vicia, tenemos colza forrajera, por ejemplo, que estamos probando. Ahí te estamos mostrando ahora un multiespecie, que también estamos probando a ver cómo es el comportamiento. ¿Qué pasa con la inoculación en vicia? También otros ensayos que estamos haciendo. ¿Y por qué generamos todo este tipo de información? Porque nosotros tenemos que imaginar que tenemos que buscar varios manejos, no tenemos que quedar con uno solo. Muchas veces cuando empezó todo el tema de empezar a hacer cultivos de servicios, era a ver qué hacíamos para cubrir el suelo. ¿Se acuerdan que en un momento se llamaban cultivos de cobertura? Bueno, porque su primera función fue generar cobertura en los suelos para que no se volaran. Ahí es cuando nace y agarra gran auge el tema del centeno, de que era una gramínea que crece muy rápido, cubre muy rápido y hace que los lotes no se volaran, por ejemplo lo que era en el sur de Córdoba, que son suelos muy sueltos y teníamos ese tipo de problemática. Hoy esta técnica, que es tecnologías de proceso, cada vez está avanzando más. Entonces hoy estamos buscando no solamente de hacer un centeno como cultivo de servicio, sino ya estar pensando en lo que son cultivos multiespecies. Como lo hablamos en otros videos anteriores, cómo juega la relación carbono-nitrógeno de cada una de las especies. Y tenemos que seguir investigando y probando y ensayando en todas las zonas, porque en todas las zonas se comporta distinto, pero ir buscando cada vez más alternativas para poder tener más herramientas para poder trabajar. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que pasa arriba, como decimos siempre, de cuánta cobertura generamos, de cuánto materia seca para que nos pase a pasar después eso mineraliza o pasa a pasar a materia orgánica joven, pero también lo más importante de los cultivos de servicio es lo que sucede por debajo. Siempre una vez que estuve en Francia charlando con un francés me decía, mira, lo de arriba es un accidente, lo importante que sucede con las plantas es lo que pasa abajo. ¿Y por qué lo que pasa abajo? Y porque tiene la interacción con el suelo. El suelo no solamente es un simple sustrato, sino el suelo es todo un ser vivo que genera toda la estructura para que el cultivo se pueda desarrollar. Cuanto mejor esté ese suelo, mejor vamos a tener los cultivos nuestros. Por eso es esto de los cultivos de servicio, por ejemplo, multiespecies, de cómo muchas especies generan distintos tipos de raíces. Fíjense lo que es, por ejemplo, una raíz de una colza forrajera. La estructura que genera esta colza. ¿Cómo logramos, si las compactaciones no son muy grandes, a descompactar el suelo, a generar la estructura? Cómo estos tipos de nabos también ayudan a generar más microbiología en el suelo, igual que las leguminosas, igual que los centenos. Bueno, las mezclas hacen que tengamos una mejora del suelo. Cuando hablamos de mejora del suelo, siempre hablamos de cómo recuperar la estructura que estamos perdiendo en los suelos. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de infiltración, de tener más disponibles los nutrientes, de que sean suelos con más poros y más equilibrados en agua y en aire, que no se encharquen, que tengamos esa infiltración, que los nutrientes estén más disponibles, que también el agua esté más disponible para los cultivos. Entonces, cuando uno empieza a inyectarle raíces al suelo, es bueno inyectar distintos tipos de raíces, porque cada una va a tener una funcionalidad. Fíjense, todo lo que es gramínea, centeno, todo eso generan una cabellera radicular gigante en los primeros centímetros. La vicia genera muy buenas raíces y llegan hasta gran profundidad, igual que el melilotus, la alfalfa y otro tipo de cultivo que hemos probado, al igual que, por ejemplo, algunos tréboles. Y miren lo que es la colza, que la colza tiene una raíz muy pivotante, pero a su vez, como les contaba, genera esa estructura. Además, las plantas generan exudados. Los exudados son azúcares que sueltan al suelo para empezar a generar simbiosis con hongos y bacterias que hay en el suelo. Las plantas le dicen, tomás este alimento, que son los exudados, y las bacterias y hongos lo que hacen es solubilizan nutrientes para que estén disponibles para las plantas. Y ahí se empieza a formar esa cadena de tener vida en los suelos, de cómo la microbiología genera todos estos aportes para una buena nutrición y una buena estabilidad de la planta. Porque pensemos en esto, que una planta bien nutrida en un suelo que esté con muy buena estructura es una planta mucho más sana. Al ser una planta mucho más sana, genera que no se enferme tanto, que las plagas no los ataquen tanto. Por ejemplo, ¿sabían que
¿Por qué las plagas atacan a los cultivos? Bueno, y generalmente fíjense que tenemos más ataques cuando tenemos más factores de estrés. Bueno, porque las plantas al estresarse generan muchos azúcares y eso es un buen alimento para, por ejemplo, las isocas defoliadoras. Entonces las isocas detectan esos y empiezan a generarse los problemas de plaga. Si uno tiene sistemas mucho más estables, regeneramos los suelos, vamos a tener cultivos mucho más sanos. Lo mismo sucede con las enfermedades. Si uno rota, lo mantiene verde, generamos que haya un equilibrio mucho más grande en el suelo y se producen menos enfermedades. Hoy, por ejemplo, lo que estamos estudiando es un indicador que se llama ratio hongo-bacterias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué equilibrio tenemos entre hongos y bacterias en el suelo? En la agricultura que hemos llevado hemos logrado que solamente en el suelo tengamos mucha cantidad de bacterias y casi ninguna de hongos. Bueno, con estos sistemas empezamos a recomponer todo lo que es la parte de hongo y llegar a esos equilibrios. Por eso son todos beneficios que uno tiene que ir buscando y no nos quedemos solamente a lo mejor pensando que un cultivo de servicio es un centeno, sino que tenemos muchísimo para seguir trabajando. Estamos trabajando con lupino, estamos trabajando con las colzas forrajeras, también tenemos otro tipo de vicia, como es la vicia faba minor, hay lino, bueno, ¿qué otras cosas empezamos a trabajar? Está la facelia, hay mucho para descubrir y mucho para seguir sumando de herramientas a estas nuevas tecnologías.